recomiendo, para ahorrar batería, no llevar la batería colocada en la radio y por cuestiones de seguridad llevar siempre una batería de repuesto cargada. A veces existen como adaptadores que se pueden conectar que usan pilas normales, entonces podríamos tener por ejemplo uno de esos adaptadores con pilas que a su vez podríamos recargar por ejemplo con un cargador solar si estamos mucho tiempo fuera de la civilización. Sacar lo que son los avisos por voz que tienen estos handy por defecto, le habla uno bueno, dependiendo del modelo, en inglés o en otro idioma, y también los pitidos que hace al moverse por el menú, al apretar el teclado, etc. A algunos les puede gustar, pero la realidad es que eso consume batería, entonces si uno lo quita, igual que la iluminación de fondo y ese tipo de cosas, a veces que se pueden reducir, se pueden quitar literalmente, entonces vamos a ahorrar batería. Vamos a ver también adicionalmente lo que es el ahorro de baterías que pueden utilizarse de forma alternativa, es decir, las pilas con adaptadores como este, que nos permiten usar 4 pilas o 6 pilas en este caso para reemplazar una batería, ¿sí? Una batería en este caso de un handy Baofeng. Este adaptador es para el Baofeng, como acabo de decir, que nos facilita el caso de la recarga si tenemos un dispositivo como este, que es un cargador solar, que puede cargar hasta 4 pilas a la vez. Entonces, llevando pilas AA, 6 pilas AA, tenemos un repuesto para la batería de esta radio o handy. No conviene llevarlos con las pilas adentro puestas. Conviene que las pilas estén aparte, protegidas, y ponerlas en el caso de que lo vayamos a usar. Eso sí, guardemos las pilas que vayan a usarse con este adaptador todo en un mismo paquete, porque cuando la vayamos a buscar ya es suficientemente problemático andar en un caso de emergencia, andar preocupándose por poner las pilas, etc. Pero mucho peor sería tener que buscarlas por separado y no encontrar una cosa y la otra. Consideraciones generales para el cuidado de baterías que se aplican también a la batería de este Baofeng. Las baterías pierden su capacidad o bajan su capacidad con el frío, ¿sí? Entonces la batería que, como dije en un momento, conviene llevar fuera del aparato, para transportarla tiene que estar en un lugar donde no sufra el frío, por ejemplo cerca de nuestro cuerpo, va a recibir parte de nuestro calor. Pero lo ideal, además, para que esté protegida de las inclemencias del tiempo, sobre todo llevando la batería de repuesto, que probablemente no la usemos en el viaje o la tengamos siempre aparte del aparato, llevarla dentro de una bolsita plástica impermeable, ¿sí? Tipo Ziploc, por ejemplo, o estas bolsitas que son un poco más resistentes, de plástico un poquito más duro, que pueden cerrarse y volverse a abrir varias veces, que quedan selladas, ¿sí? Otra cuestión es que las pilas o baterías estén protegidas en sí mismas en un estuche. Este es el estuche original, como ven, que bueno, lo pueden llevar así hasta que no las usen si son nuevas. Yo le recorté los bordes para ahorrar espacio, pero una vez que las abrimos se pueden utilizar el estuche con un poco de cinta para hacerlo un estuche que dure mientras que dure la vida de las baterías o de las pilas, mejor dicho. Esto que nos evita, además de que puedan golpearse, lo cual también baja su rendimiento, que se nos puedan perder, evita que además toquen los polos y eso también las descarga, ¿sí? Y va a ser, por otro lado, algo peor todavía, y es que se descarguen algunas más que otras, lo cual va a hacer que el aparato a veces diga que ya no hay batería, cuando simplemente es que una de ellas está descargada, ¿sí? Por esa misma razón conviene cargarlas a todas a la vez en los cargadores solares. Como en este caso tenemos un problema porque es un adaptador que usa 6, entonces vamos a poder cargar solo de a 4. Entonces en esos casos conviene hacerlo el mismo día, cargar las 4 lo que podamos y cargar otras 2. Aparte de eso, si se puede elegir un aparato que use hasta 4 pilas, mejor. Los aparatos que usan pilas
de cantidades impares son un problema por esa razón. Que pasa mucho con las linternas, por ejemplo, de LED, que usan 3 pilas AAA. Entonces en esos casos tenemos que cargar de a 2 tandas, porque tenemos 6 baterías y cargamos 4 y después cargamos 2, o cargamos 2 en 3 tandas de 2. Aunque este no es un tutorial sobre cargadores solares, pueden ver uno en nuestro canal Andiña Channel. Voy a recordar que el cargador solar que usemos conviene no dejarlo simplemente ahí e irnos. Conviene estar atento para ir rotándolo en dirección al sol y proporcionar una inclinación para que dé en forma perpendicular a los rayos del sol. Obviamente los días nublados va a cargar más lento que los días soleados. Eso sí, reserven el uso del cargador solar para cuando estén en el aire libre, porque si están en su casa conviene usar el cargador convencional conectado a la corriente, ya que carga las baterías mucho más rápido y de forma más eficiente, y eso nos va a hacer que alarguen su duración. Y por la misma razón, cárguenlas cuando se hayan descargado totalmente, porque cada vez que la cargan es un ciclo de carga. Si ustedes la cargan cuando está por la mitad, si bien las baterías de litio no les causa un problema, digamos, de una carga menor, sí les va a causar un problema en cuanto que van a durar menos. Así que úsenlas hasta que casi se descarguen, en todo caso que quede un 20% y ahí la carga. Por último, sepan que recién la batería de radios como esta, por ejemplo, alcanza su máximo rendimiento al tercer ciclo de carga y descarga. Por lo tanto, si la van a llevar al aire libre para utilizarla, para sacar el máximo provecho, tienen que usarla totalmente 3 veces, es decir, usarla, gastar la batería y volver a cargarla 3 veces y después recién ahí llevarla a donde tengamos la actividad principal en su tercera carga. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial sobre ahorro de baterías y con algunos recordatorios sobre uso eficiente de pilas y transporte de baterías y pilas protegidas. Nos vemos en el próximo video de Andiña Channel.